Nosotras somos Roxana Solís, psicoterapeuta. Mariela Paniagua, consultora de imagen. Y Adolguín, diseñadora de moda. Y hemos decidido crear Transforma. Este episodio es presentado por Omorfia, medicina estética regenerativa y avanzada, la cual es una clínica dirigida por el Dr. Ernesto Estrada, especialista y certificado en Endolize Láser, una técnica mínimamente invasiva y exclusiva. Entonces, si por ahí les dicen, no te muevas, no te acuestes, no esto, la personita que lo está poniendo está obsoleta. Y por eso les decía, no fue algo que yo escogiera, fue algo que me escogió a mí, donde la licenciada tristemente falleció por un egresado de esta universidad. En este capítulo tenemos como invitado al doctor Ernesto Estrada, quien se dedica a la medicina estética regenerativa, es especialista en Endolize Láser y actualmente cuenta con la última tecnología del mercado en la clínica Omorfia. Bienvenidos, hoy estamos en un nuevo capítulo de Transforma Podcast y hoy tenemos un invitado de honor y un invitado especial. El día de hoy tenemos al doctor Ernesto Estrada, que se dedica a la medicina estética regenerativa y es especialista en láser Endolize, con más de 18 años de experiencia. Es instructor de láser en todo México y ha estado viajando por todo el mundo, como en Japón, Mónaco, Panamá, China, Italia, París, y en México ha estado en Ciudad de México, Guadalajara, enseñando diferentes técnicas y cuenta con la última tecnología del mercado en Clínica Omorfia. Y pues, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ernesto Estrada. Muchas gracias por la presentación, chicas. Muchas gracias por la invitación. Pues Te para mí agradecemos nosotras. sí, pues es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, ahora cuéntanos sobre esta historia tuya en cómo decidiste hacer esto, cómo decidiste hacer láser, porque prácticamente es algo nuevo en el mercado. Entonces, tengo entendido que tú quisiste hacer cirugía estética, pero por obra del destino terminaste en medicina estética. Entonces, ¿cómo fue esta historia? ¿Cómo fue que Ernesto Estrada quiso enfocarse en medicina estética? Bueno, pues de hecho yo no decidí nada. Ok. De hecho, más bien fue, pues ahora sí que por azares del destino. Desde que yo estaba en la escuela, mi interés siempre fue hacer cirugía cardiovascular. Ok. Siempre fue lo que me llamó la atención, siempre fue lo que me gustó. Incluso participé en algunos protocolos de investigación, pues en ese entonces, pues para estudiante, para nivel de licenciatura, porque mi interés era, pues, hacer cirugía cardiovascular. Aquí en México, medicina, hasta donde yo sé, es la única carrera que necesitas pasar un examen de competencia a nivel nacional para que puedas tener acceso a la famosa especialidad. Aquí en México los posgrados se dividen en, usualmente es licenciatura o ingeniería. Y luego, si tú quieres hacer un posgrado, usualmente casi todas las demás carreras, tú puedes accesar al posgrado que tú quieras, pues pagándolo, ¿no? Ya sea por parte particular o por parte del Estado. Pero hay otro posgrado que en medicina se conoce como especialidad. Entonces, hay un decreto que data de 1973, que en ese entonces estaba el presidente licenciado López Portillo, que para hacer un consenso para que pudieras tú hacer una especialidad en medicina, antes de eso, si tú querías hacer una especialidad, ya cuando eras médico, tú lo que hacías era que te acercabas a un hospital y decías, yo quiero ser pediatra. Entonces te le pegabas a un pediatra 3, 4, 5 años, lo que ese hospital consideraba que era lo necesario para que tú acreditaras la especialidad, y ya ese hospital en particular te daba los créditos. Pero luego, pues obviamente, si tú hacías la especialidad en un hospital en Guadalajara o en Monterrey o en Ciudad de México, pues podían variar mucho los criterios. Entonces, basado en eso, se conjuntan pues todas las facultades de medicina del país, la Sedena, pues todas las instancias que de alguna manera estaban involucradas en generar los vínculos necesarios para hacer un posgrado, y forman lo que actualmente se conoce como el CIFRUS, o la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos en especialidades de medicina, por así decirlo, que está avalada por todas estas instituciones, pero es un examen a libre competencia para que tengas acceso a una especialidad otorgada por el Estado. Entonces están involucrados todos los servicios públicos de salud, el IMSS, el ISSSTE, el departamento, lo que en aquel entonces era el Departamento del Distrito Federal de Salud, la Secretaría de Salud, etcétera.
Sin embargo, aquí en México, lo que corresponde a la parte de estética, o de tanto cirugía estética o medicina estética, mm, no está involucrada como tal dentro de esa categoría de especialidades. Entonces, digamos que se está fuera. ¿Por qué les platico todo esto? Bueno, pues para que más o menos poner en un contexto a las personas que nos escuchan y nos ven, cómo es complicado poder hacer una especialidad aquí en México, porque la última vez que yo presenté examen, éramos 76,000 médicos que estábamos compitiendo para aproximadamente como 18,000 plazas de todas las especialidades. Y aquí en México, a mi criterio muy personal, ya está obsoleto el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer cualquier especialidad quirúrgica, todavía te siguen pidiendo que hagas 1 o 2 años de cirugía general, que la gran mayoría de las veces, también igual a mi criterio, no tienen nada que ver con la especialidad que vas a hacer. Por ejemplo, si tú quieres hacer cirugía cardiovascular, o cirugía de tórax, o neurocirugía, o cirugía plástica y reconstructiva, la que ustedes quieran, lo que tú ves en cirugía general te sirve nada más para cirugía general. Entonces, y pues imagínense, en 20 años ya como médico, pues lo he escuchado de muchos amigos especialistas que lo que ven como en cirugía general no te sirve en lo demás. Entonces, en aquel entonces que yo hice mi último examen, no es un examen de que si te sacas un 6 ya pasaste, sino que se quedan los mejores 500 de cada especialidad, o 200, o 50, o dependiendo de cuál especialidad quieras. Entonces, el ratio o la proporción en la que me tocó a mí en aquel entonces, se quedaba uno como de 650, más o menos. Pues a mí me tocó la mala suerte de que el primer año que yo presenté examen, cada año me tocaba una presentación diferente. En el primer año que yo presenté examen eran 2 días de 4 bloques, cada bloque de 250 preguntas por escrito. Ese año, obviamente, honestamente, me fue muy mal. Luego al siguiente año, creo que fue el mismo formato, pero cada año, conforme iba cambiando el gobierno de la República y la persona que estaba al frente de esta secretaría o subsecretaría, decía, no, pues ahora vamos a hacerlo en computadora. Pues ahora ya no va a ser en todas las cabeceras de los estados, ahora nada más va a ser en 6 puntos de la República en específico. Entonces, cada año cambiaba. Y pues yo aferrado en cirugía y en cirugía. Entonces tuve la fortuna y la suerte de en ese entonces empezar a trabajar con 2 compañeros de la escuela, con 2 buenos amigos, que uno de ellos venía llegando de hacer cirugía plástica del extranjero y otro de ellos venía terminando de hacer cirugía vascular o angiología. Entonces, pues en el por mientras, empecé a trabajar con ellos y pues ahí se me fueron más de 12 años. Y uno de ellos, que me adoptó como su hijo profesional o como su hijo adoptivo, pues para mí es mi papá, el doctor Sergio Piña Marcha, y mi hermano adoptivo, Sergio Piña Gardea, su hijo, que ellos son cirujanos vasculares. El doctor Piña Marchal fue el pionero en empezar a utilizar láseres aquí en México. Él empezó a utilizar precisamente una versión vascular del láser que yo estoy utilizando ahorita. Él empezó a utilizar un láser que en aquel entonces este láser se llamaba Nautilus, que era un láser conducido por fibra óptica que se podía utilizar para la cirugía clásica, que era de quitar las venas arrancándolas, que es normalmente como se quitan las varices. Esta tecnología lo que permitía era poder meter la fibra óptica en la vena y quemarla desde adentro y ya no lastimar tanto al paciente. Entonces la vena se quemaba, se cerraba y quedaba como un cordón fibroso de colágeno después. Y el paciente se recuperaba muy padre. Entonces, pues como yo estaba de ayudante de ellos, pues me tocó conocer todo ese, pues todo ese proceso, y fueron casi 10 años lo que duré con ellos. Y me tocó pues todo ese aprender pues desde conocer el láser, desde conocer la fibra óptica, todo lo que es el proceso físico del láser, de cómo aplicarlo, cuándo sí quema, cuándo no quema, en qué tejidos sí funciona, en qué tejidos no funciona. Y por eso les decía, no fue algo que yo escogiera, fue algo que me escogió a mí, por azares del destino. Tuve la suerte de formarme, a mi criterio, con los mejores cirujanos de aquí de Chihuahua.
Eh, ¿Con entonces, opciones? pues en este caso, pues obviamente el doctor Sergio Piña Marchal, su hijo, el doctor Sergio Piña Gardea, varios cirujanos plásticos de aquí del estado. Entonces, conocí la parte quirúrgica, pero luego llegó un momento donde dije, bueno, me ha tocado ver que a la hora de que una persona se opera, desgraciadamente hay muchas secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas? La cicatrización. Cuando tu cuerpo pasa por una cirugía, siempre va a haber una cicatrización, siempre, sí o sí, porque es el proceso fisiológico en el que tu cuerpo se recupera. Entonces, dependiendo de qué tanto se manipulen los tejidos, qué tanto sangre el paciente, qué tantas incisiones haya, qué tanto tarda en recuperarse, de ahí va a depender mucho las secuelas que vaya a haber después. Entonces fue donde cuando yo ya llego a un punto donde pues ya me separo, también de alguna manera, habiendo algunas diferencias ahí con las personas con las que en algún momento trabajé, y empiezo yo a buscar mi propia independencia laboral, por decirlo de alguna forma, y empezó a crecer mucho el sector aquí en México de la medicina estética como tal. Aquí hay una cuestión muy importante. La medicina estética aquí en México, digamos que es tierra de nadie, porque como les comenté ahorita hace rato, como no le ejerce el Estado, eh, de alguna manera empezaron a abrirse mucho, Las eh, maestrías. perdón, Las maestrías, sí. las famosas maestrías. Entonces, hay como que un hueco en la ley ahí muy grande que muchas personas empezaron a aprovechar. ¿Cuáles personas? Yo, por ejemplo, soy una institución educativa, yo tengo todo el derecho del mundo a enseñar lo que yo quiera, pero ya es responsabilidad de quien lo aprende, cómo lo usa. Entonces, en ese hueco, mucha gente empezó a hacer maestrías, hacer maestrías, hacer maestrías, y ahí en ese punto, mucha gente dijo, bueno, incluso yo lo hice, yo hice 3 maestrías, pero luego empezó a haber un sobrenadante de muchas personas que empezó a utilizar la medicina estética como una herramienta, pero desde cosmetras, cosmetólogas, enfermeras, y eso está totalmente en el terreno de la ilegalidad. Y Por, muchas Pues así, personas no lo saben. y eso tener el título de médico. tienes que ser médico, ¿sí? Y ahorita ya está regulado, desde hace 2 años salió un decreto, me parece que incluso desde la pandemia, todavía estaba el presidente López Obrador y salió en una de las famosas mañaneras con el que en aquel entonces era el subsecretario de Salud, el doctor López-Gatell, salieron haciendo esta aclaración. Quienes tienen maestrías solamente pueden dar clases, no pueden tocar pacientes. Y ahí es donde me toca la de bailar con la más fea. Afortunadamente hay una universidad aquí en México que sí tiene la especialidad en estética facial y corporal para médicos, que es la Universidad de Quirey en Monterrey. Entonces, todos los que ya estamos ejerciendo la medicina estética con maestría, obviamente nos acercamos a esta universidad para tener la cédula profesional de especialistas, para ya poder entrar en ese rubro de poder ejercer la medicina estética sin ningún tipo de problema. Hay otra universidad por ahí que, obviamente, por respeto a esta universidad, se habló de ella en esta mañanera, que es una universidad que está si mal no recuerdo, en Veracruz, donde sí tenía los reconocimientos de maestría, de cirugía estética y de medicina estética. Y mucho médico se acercó, pero estamos hablando de una maestría de 2 años semipresencial para aprender a operar. Y pues, es una farsa de alguna manera. Pues no que sea una farsa, pero Pues tan vivo, ¿no? no, tampoco ambiguo, pero aquí la pregunta es, ¿cómo vas a aprender a operar si estás tomando una maestría semipresencial y ni siquiera estás viendo pacientes vivos? Sí, no hay nada de práctica, entonces si no hay práctica, por ejemplo, estaba viendo en TikTok que al menos que bueno, claro que en TikTok hay mucha desinformación, pero estaba viendo que al menos que debes de estudiar la especialidad y que al menos debes de practicar de 1 a 2 años con pacientes para ya poder ejercerlo. Bueno, mira, es un poco más complejo que eso. Ok. Por Ok, ejemplo, todas las especialidades quirúrgicas tienen
objetivos y metas académicas por año. Entonces tienes que estar en un hospital, tienes que tener obviamente acceso a pacientes, tienes que estar supervisado, tiene que haber un sistema jerárquico académico. Si eres estudiante o residente de primer año, hay ciertos procedimientos que no puedes hacer si no estás supervisado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y estás sometido a guardias, o sea, es toda una estructura académica. Por ponerles un ejemplo, un médico que estudió la especialidad en cirugía plástica, hay varios planes aquí en el país o varias vertientes académicas. Están, por ejemplo, los que hicieron 2 años de cirugía general y 4 años de cirugía plástica. Entonces estamos hablando de 6 años. Y luego están los que hacen 4 años de cirugía general y 3 años de cirugía plástica. Estamos hablando de 7 años. Entonces imagínense el tiempo invertido, las horas invertidas, los pacientes vistos, las horas de vuelo, por ponerle algún ejemplo, de estar operando en quirófano, contra una maestría semipresencial, No. donde vas una vez cada, creo que 2 o 3 meses, y te enseñan procedimientos en cadáveres. Entonces, desgraciadamente, se empezaron a presentar situaciones en todo el país. Desgraciadamente, se presentó una situación muy en particular aquí en Chihuahua, desgraciadamente con una compañera periodista hace algunos años, donde la licenciada tristemente falleció por un egresado de esta universidad. Entonces, el médico estuvo sometido a procesos jurídicos y por un tecnicismo, porque efectivamente él sí ya tenía la maestría, este doctor no pisó la cárcel. Sin embargo, en aquel entonces, el entonces gobernador Javier Corral emitió una orden de que los egresados de esa universidad aquí en Chihuahua no podían ejercer esa maestría. Entonces, aquí es donde empezó todo eso, lo que les digo, esos recovecos de las leyes. ¿Quién sí puede y quién no puede? Bueno, ahorita actualmente se los digo porque pues ya han ido varias veces a auditarnos la COESPRIS, que es el órgano que lo regula, al menos de que nosotros hagamos las cosas bien en la clínica, y la SEP, que es la que nos regula la parte de la parte académica, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Bueno, un médico estético es una persona que estudió la licenciatura en medicina y luego hizo la especialidad en estética facial y corporal, no una maestría. Y es que ahorita ya muchas personas, por ser enfermeras, pues estudiar de alguna manera algo relacionado a ello, ya hacen una maestría y ya se creen médicos estéticos. Es que no se puede, todo eso es ilegal. Ujú. Ahí les va. ¿Qué es ilegal? Una enfermera que esté inyectando, una cosmeatra que esté inyectando, un médico que no tiene absolutamente ningún tipo de posgrado y está inyectando y se ostenta como médico estéticos, que de esos hay montones. Médicos que tienen algún tipo de maestría, de donde ustedes quieran, y que se ostentan como médicos estéticos. La maestría no te avala para que tú puedas ejercer la medicina estética. Tiene que ser especialidad. Tiene que ser especialidad, tienes que tener una cédula profesional de especialidad. ¿Cómo sabemos eso como usuarios? Te metes a la página de Gobierno de la República de cédulas federales, pones el nombre completo del médico y te tiene que aparecer ahí especialidad en estética facial y corporal, o especialidad en cirugía plástica, o especialidad en ortopedia, o especialidad en cirugía general, pero no maestría. Ay, es que por eso salen a muchas personas un poco deformes, ¿no? Un poco. Bueno, Es que desgraciadamente sí es importante ponerle nombre a las cosas, porque ahorita, desgraciadamente, mucha gente cree que porque llegas a un consultorio o a una barbería, porque me ha tocado, o a un spa, que también eso es los spa también es totalmente ilegal que se estén aplicando inyectables ahí o cualquier cosa. Botox, he visto que ponen botox así. Es totalmente ilegal. Pero como llegan y ven muchos diplomitas en la pared, sí. por ejemplo, cualquier persona se puede poner a hacer diplomas abiertamente en internet. Pues es que no nos vayamos muy lejos. Ahora que me hiciste láser, yo por inyectarme madre y Enzimas. media enzimas, no, o sea, mi piel
estaba, ¿cómo me dijiste? Como la grasa. la grasa estaba como pegajosa, ¿no? Y estuvo muy La difícil. lipoenzimas. Sí, linfoenzimas, me puse mesoterapia y lipoenzimas y al momento de hacerme el láser estaba pegajoso. O sea, y pues es prácticamente lo que estamos hablando. Por ejemplo, yo te iba a preguntar, ahorita están mucho de moda los bioestimuladores y luego el Sculptra. ¿Tú qué opinas de ellos? Híjole, yo opino que es una de las estafas más grandes que está actualmente ahorita pues, en todos los medios, Porque se supone que ahorita es la última tendencia. porque desgraciadamente es una tomada de pelo muy grande. Les platico, específicamente del bioestimulador que ustedes quieran, no nada más de que está ahorita de moda el Sculptra. Pero si queremos hablar específicamente de ese de Galderma, si ustedes van, perdón, e investigan en Google, por ejemplo, y ponen Sculptra, ahí ustedes pueden encontrar lo que se conoce como el contenido farmacológico o la farmacopea del mismo bioestimulador, que fue creado a finales de los 80s, principios de los 90s, para pacientes que iban saliendo de un proceso de SIDA o de quimioterapia, donde se había agotado sus reservas de cojinetes grasos y se quedaban así todos chupados. Pero aparte su componente celular ya no producía colágeno de buena calidad. Entonces, estos bioestimuladores usualmente son 3 moléculas. La voy a nombrar para que son nombres acá muy rimbombantes, pero para que más o menos les suenen familiares. Son polidioxanona, policaprolactona y ácido poliláctico. Y les agregan normalmente otro tipo de coadyuvantes para que generen más irritación. Entonces, un bioestimulador usualmente se combina con agua inyectable y se deposita en lugares estratégicos de la cara o del cuerpo para que produzca una irritación local y lleguen las células primeramente del sistema inmune, lo rodeen, lo limpien, pero aparte se lleven todas las células que ya están por eliminarse y luego llegue una célula que se llama fibroblasto, que es una célula de nuestro componente del cuerpo del tejido conjuntivo, que va a venir a construir colágeno, fibras de elastina, fibras reticulares y va a producir colágeno nuevo de mejor calidad. A diferencia de lo que mucha gente cree, los bioestimuladores es mínimo lo que levantan, lo que tonifican y lo que rellenan. Sí te dan un aspecto de mejora de la piel, pero tienes que poner una cantidad importante. Y usualmente el proceso de fabricación de colágeno es de 1 a 3 meses. Entonces tienes que hacerte como mínimo de 2 a 3 sesiones con esa latencia de cada 2 a 3 meses y tienen que ser como mínimo de 2 a 3 sesiones para que tú veas un buen resultado. Pero han vendido tanto el que, por ejemplo, actrices como Lindsay Lohan o Demi Moore o Madonna o Donatella Versace o todo este tipo de personas. El cambio impactante. Sí, nada más que ellas no se están haciendo eso. Ellas están haciendo sueroterapia regenerativa con células madre, se están haciendo láseres de los que manejamos, pero se están haciendo un cambio integral de adentro hacia afuera, De más conciencia. de más Por conciencia. ejemplo, Scarlett Johansson que hace este silencio en sus días justamente porque es parte del antienvejecimiento, ¿no? Es que es un todo, es comer bien, dormir bien, que te dé el sol, hacer meditación, tener, como dices tú, ese silencio de que de repente hay días en los que tienes que dormir bien, un buen descanso, o sea, es un todo, no es un solo frasco de Sculptra de 2 mililitros. Es que es toda esta O integración. sea, la generación de, por ejemplo, cortisol Es lo que más te afecta. afecta también a la generación de colágeno. Entonces, Es lo que más te afecta en todos los sentidos. El cortisol es la hormona del estrés que más afecta todos los sistemas internos de tu cuerpo, todos. Es lo que más neuronas te mata, es lo que más hace que acumules grasa, es lo que más te afecta tu sistema glandular, que no produzcas hormona del crecimiento. Y de ahí es una cascada de, pues ahora sí que de desgracias, por decirlo de alguna manera, que va haciendo que te sacan canas, que va haciendo que tu piel se vea más ceniza, o sea, son muchas cosas y no se va a quitar con un bioestimulador. Yo en lo personal, es yo un no pongo, complemento, ¿no? sí, pero no. O sea, si lo están queriendo tomar como que es la panacea y se van a ver 20 años más joven, No. es lo más irreal que hay sobre la faz de la Tierra. Yo en la clínica yo no pongo bioestimuladores, así te la pongo. Así te la pongo. ¿Por qué?
Porque la gente cree que con un solo frasco se van a ver 20 años más joven y no entienden que es un tratamiento. Es como, por ejemplo, si tú creyeras que con ir un día al gimnasio al año Ya vas a estar vas a bien tener- mamada. Sí, Sí, pues es que como todo tendría que ser que las personas sean responsables de su tratamiento, ¿no? Pues sí, creo es que correcto. normalmente las personas no son responsables de sus tratamientos. Y es disciplina y es constancia y es un estilo de vida. Por eso, cuando Mariela me platicó del proyecto, a mí me gusta mucho manejar todo lo que es la cuestión de medicina regenerativa y estética consciente. Es, ok, ya te vas a subir al tren de verte mejor, es un todo. Y también es sentirte mejor y está 100% comprobado que sentirte, o sea, que verte bien te hace sentir bien también. Ah, no, claro. Hay muchos estudios. Bueno, también me he ido mucho por la parte del estudio de la psicología. Hay muchos estudios muy padres de neurociencias que ya se ha estado comprobando de unos 10, 15 años a la fecha, que cuando tú empiezas a hacer este tipo de transformaciones conscientes, les pongo un ejemplo, hay un estudio muy padre, se los voy a hacer llegar. Em, Cuando tú gesticulas, tú estás también al mismo tiempo activando ciertas partes en tu cerebro. Por ejemplo, cuando estás triste, activas ciertas partes de tus músculos que te hacen sentir triste. Entonces estás teniendo algo que se llama neurofeedback. Activar tus músculos tristes o de tristeza, le estás haciendo decir a tu cerebro o hacer saber a tu cerebro, sí, sí estoy triste porque estoy teniendo una retroalimentación en mis músculos de que me siento triste. De hecho, estaba viendo también que el Botox, al momento de poner... Toxina botulínica. Ah, bueno, sí, toxina Porque Botox botulínica. es una Sí, es marca. una marca, sí, perdón. Que la toxina botulínica, Botulínica. botulínica, ando reburujando. Que la toxina botulínica te ayuda, no nada más es para las arrugas, sino para destensar también esas partes del rostro y te hace que los músculos se puedan relajar más y así tú prácticamente y por inercia se relaja más tu Bueno, no es por rostro. inercia. Sí, si Bueno, me no por permites inercia. platicar esa parte, porque eso es lo que me preguntan siempre, oye, ¿cómo funciona la toxina? Ahí les va así bien rápido y sin tecnicismo, porque yo sé que me dijeron que no me fuera muy molecular o muy bioquímico. Hay una sustancia en nuestro cuerpo que nosotros decidimos, cuando nosotros queremos mover un músculo, nosotros lo pensamos y el músculo se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro cerebro está conectado a los músculos. ¿Son los llamados neurotransmisores o...? Exactamente. El neurotransmisor que mueve nuestros músculos se llama acetilcolina. Entonces hagan de cuenta que imagínense que nuestros músculos es como si fuera el contacto de la luz y el cable que llega y se conecta es el axón de una neurona. ¿Sí me expliqué? Bueno, ¿qué es lo que hace la toxina botulínica? Les voy a poner un ejemplo muy chistoso, muy rupestre. Imagínense que a la conexión del músculo, que es la conexión de la luz, con el cable le ponemos un chicle ahí. Entonces, pues obviamente ya no voy a poder conectar yo el axón a la clavija y yo no voy a poder tener un paso de la luz, de la electricidad. En este caso, la electricidad es el neurotransmisor que comentaste tú, que se llama acetilcolina. Entonces, así están conectados todos nuestros músculos, pero con muchísimos de esos cables, muchos. Entonces, lo que hace la toxina botulínica es un neuromodulador. Si yo sé cómo funciona, yo sé cómo ponerlo, te das cuenta que yo le bajo el volumen a la potencia del músculo y yo puedo hacer que la contracción sea más suave, no que lo paralice. Si lo paralizo es que estoy poniendo toxina de más. Entonces, ¿por qué la toxina dura un tiempo? Porque la proteína o el axón busca dónde conectarse otra vez. Y usualmente, dependiendo de la marca de toxina, unas pueden durar 3 meses y otras pueden durar hasta 8. Aquí les va un tip. Si toman suplemento de zinc por las noches y las personas que se ponen toxina, pueden aumentar hasta 3 meses más la duración de la toxina, porque ayuda más a la conexión de la proteína, como tip. Entonces, como comentabas tú, la toxina no se empezó cuando se creó, por ahí de 1975, 76. Para empezar, es una proteína
que empezó a utilizarse no en estética, se empezó a utilizar en oftalmología para las personas que tenían estrabismo, que es cuando los ojos convergen. Se aplicaba en los músculos de los ojos para relajarlos, para que los ojitos se acomodaran otra vez. Fue como hasta entre 10 y 13 años después, que ya estaba en desuso, que compraron la patente de la toxina para empezarla a utilizar en la estética. ¿Por qué? Porque después de que tú la aplicas, al menos 15 a 20 días, le quitas carga operativa a la piel y las arrugas se empiezan a aplanar, porque la piel tiene un sistema de recuperación natural. Pero la toxina botulínica sirve para muchísimas cosas, no nada más para las arrugas. Sí, iba a preguntar justamente eso, por lo que comentas de de la relajación. Por ejemplo, yo padezco principios de síndrome de túnel carpiano. En tratamiento de ese tipo de síndrome, perdón, ¿se podría utilizar esta toxina? Sí, claro. Bien aplicada, mira, te sirve para contracturas musculares crónicas, en cervicales, en trapecios, en lumbares, por ejemplo, en pacientitos que tienen algún tipo de cuestiones neurológicas de retraso mental, que tienen crisis espásticas, ahí es donde más se usa. Los músculos. Que los músculos están siempre contraídos, ahí se ponen frascos completos. 8, 10, 12, 15 frascos completos. La dosis tóxica de la toxina es altísima. Es altísima. Que llega a una cantidad exorbitante. Como 20 frascos o más. Ajá. Yo quiero saber quién tiene lana para ponerse 20 frascos, ¿no? Bañándose en... Entonces, Por aún eso así, limpiaste. es muy difícil que puedas alcanzar esa dosis tóxica. Sirve, por ejemplo, para personas que tienen bruxismo, que andan muy estresadas y que cuando se van a dormir empiezan a tronar las muelas. Ay, es duele una mucho. vez que desperté, no podía abrir la mandíbula. Mi hermana se torre me dijo cómo, pero se sentía Ahí mucho. sirve muchísimo y desgraciadamente muchas veces se confunde con inflamación del ligamento periodontal y luego ahí están con endodoncias y endodoncias y endodoncias y luego con guardas y guardas y guardas, pero mientras no le quiten la potencia al músculo de aquí de la masticación, van a seguir igual. Y es que hasta el rostro cambia, ¿no? Claro, se vuelve más cuadrado porque el músculo crece. En migrañas, porque cuando la pones en el músculo que va aquí en la cabeza, en pacientes que tienen mucha sudoración en las manos, en las axilas, en los pies. Para detener la sudor. Sí, porque la sudoración se estimula con el mismo neurotransmisor, con la acetilcolina. En cicatrices también. ¿A poco? En cicatrices. En cicatrices bajan mucho la respuesta del fibroblasto, que es la célula que produce el colágeno en la cicatriz. Incluso funciona, hay muchos estudios ya actuales que se ve que funciona mucho mejor que los esteroides que se inyectan directamente, como la triamcinolona, directamente en las cicatrices. También la carboxiterapia, ¿no? ¿Perdón? También la carboxiterapia para las cicatrices. ¿No? Funciona 1000 veces mejor la toxina. Eso incluye estrías y, por ejemplo, Ya no tanto porque el estrés es una ruptura. Para las estrías, perdón, no te preocupes. tienes lo del láser, ¿no? Sí, pero si quieren, hay que decirnos otro tema de lo de las estrías. Porque hay cicatrices queloides. En ese caso no funcionan tanto. Claro, por supuesto. Sí. La cicatrización queloide es una tumoración, donde la cicatriz está creciendo para arriba, para abajo y para los lados. Ahí es donde funciona mucho la toxina botulínica. Ahí sí funciona mucho combinada con esteroides. Pones un ciclo de toxina diluida y luego pones un ciclo de esteroide. Hay muchos artículos al respecto de eso en medicina regenerativa. Padre, no sé. Entonces, es una belleza la toxina. Y muchísima gente Piensa que la con- tiene satanizada porque dice, bueno, desde ahorita, claro, la toxina botulínica no produce cáncer. La toxina botulínica no migra, donde la pones, ahí se queda. Ya ahorita está obsoleto eso de que si vas y te la aplicas, ese día no tienes que moverte, no tienes que masajearte, no tienes que gesticular. Eso está obsoleto desde hace como 10 años. Son estudios de biología molecular los que han aclarado que, al contrario, en cuanto la aplicas, lo ideal es masajear el punto de aplicación y pedirle al paciente o a la paciente que masajeen para que se integren mejor las cadenas de Snare, que así se llaman, en el músculo, y eso te ayuda a que te dure más la toxina. Entonces, si por ahí les dicen, no te muevas, no te acuestes, no esto, la personita que lo está poniendo está obsoleta. Hay que estarse actualizando para... Oye, por ejemplo, a los jóvenes,
Em, ¿El baby botox lo recomiendas? Porque muchas veces, Es que no es que lo recomiende, es parte de, es prevención. es que yo me acuerdo preventiva. mucho, sí, ándale, yo me acuerdo mucho que cuando estaba más pequeña, le decía a mi mamá, me voy a poner baby botox, y luego, no, porque te salen más arrugas, y yo, claro que no, mamá, al contrario, es prevención. Claro. Sí, ¿no? Sí, ya los fillers es lo que es cuando ya no hay tanto remedio, ¿no? De hecho, ya los fillers van de salida. ¿En serio? Ya los fillers van de salida, al menos en rostro. ¿Y qué es lo que viene en vez de eso? Los láseres. ¿Qué es lo que hace? El láser tiene una ventaja que, a mi criterio, siendo especialista en láser, con todas las otras fuentes de energía que hay en aparatología, el láser trabaja a nivel de ADN. Entonces, el láser, utilizando la partícula de la luz, en este caso el fotón, nos ayuda mucho a estimular el ADN de las células para que se regeneren, dependiendo del láser que estés utilizando, porque ahorita en el mercado hay aproximadamente 36 tipos diferentes de láseres. ¿Y es por la fuente de energía que varía No, más bien la fuente que lo estimula. Ajá. La fuente de energía sigue siendo el fotón. Más bien aquí es, por ejemplo, si tú estás utilizando en el condensador de láser un gas como el CO2, se llama láser CO2. Si estás utilizando una piedra rubí, se llama rubí. Si estás utilizando una alejandrita, es alejandrita. Entonces, esa es tu fuente de estimulación, es lo que estimula el fotón. ¿A qué velocidad va a salir? Que eso lo conocemos como longitud de onda. Hay longitudes de onda muy cortitas y hay longitudes de onda muy largas. Por ejemplo, el láser que yo utilizo, que es el endoláser o endolice, que va por debajo de la piel, es una de las longitudes de onda más cortitas que hay dentro del espectro infrarrojo, que es de 980 nanómetros. En comparación con el CO2, que para mí es como un soplete, que ese es de 10.000 nanómetros, o sea, es 10 veces más. Entonces, dentro de ese espectro hay como 16 láseres intermedios para depilar, para quitar tatuajes, para rejuvenecer en diferentes capas, en la epidermis, en la dermis. O sea, aquí es Dependiendo de la capa es la intensidad. más bien dependiendo del efecto que tú quieras lograr, es el láser que tú escoges. Pero aquí en este caso, pues a mí el que más me ha gustado utilizar es el diodo, porque aquí tiene la particularidad de que va por debajo de la piel. Todos los demás van por arriba y funcionan como una lámpara. Entonces, tú enciendes el láser, lo enfocas hacia donde lo quieres o lo apuntas hacia donde lo quieres enfocar y el fotón sale disparado del condensador, de la fuente de poder, y va y se impacta en el tejido y ahí logra su cometido. En el endoláser es diferente. En el endoláser se utiliza una fibra óptica que funciona como una carretera. En todas las demás tecnologías se pierde mucho fotón en el camino porque se va en el espacio. Sí, porque se dispersa el paciente. En el espacio, ¿No? así es. Aquí con este no, aquí no se pierde nada. Está focalizado. Exactamente, así lo dijiste tal cual. El endoláser es un láser focalizado no ablativo. ¿Qué significa? Que no destruye el tejido, sino que lo transforma. Entonces, por eso es tan noble. Y se regenera entonces. Entonces, exactamente, tiene como todos los láseres, tiene un poder regenerativo espectacular. ¿Y cómo es que ocurre ese proceso de transformación? O sea, hablas que es a través del fotón que interactúa directamente con el ADN, pero ¿qué es lo que pasa? Haz de cuenta que va directamente, la célula tiene diferentes órganos. En este caso lo que hace es que interviene directamente en la formación de nuevas mitocondrias en las células. La mitocondria es el organelo de la célula que produce energía. Entonces eso estimula a que la célula tenga mucho más energía y vuelvan a generarse células nuevas. Y cada vez más y cada vez más. Entonces hay una hiperestimulación de las células nuevas. Y las células, todas nuestras células del cuerpo tienen como una fecha de caducidad. O sea, eso se llama apoptosis, que es una muerte programada. Entonces el láser, de alguna manera, estimula que las células que ya se tienen que ir se vayan y que las células nuevas vengan con más mitocondrias, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Entonces, esta tecnología apareció en el año 2000 en Italia. Apareció primeramente en todo lo que es cirugía vascular. Entonces empezaron a dar cuenta que a la hora de estar haciendo los procesos vasculares,
había una regeneración de todos los tejidos alrededor de las venas. Entonces, obviamente, empezaron a estudiar por qué, que es lo que me estás preguntando, y empezaron a notar ese incremento. Las mitocondrias también tienen ADN. Entonces empezaron a dar cuenta que ese ADN respondía a la estimulación del fotón y se reestructuraba ese ADN. Entonces empezaba a haber más mitocondrias. Al haber más mitocondrias, cada generación de células tenía más mitocondrias, más mitocondrias, más mitocondrias, más mitocondrias. Entonces, cada generación de células hijas había una regeneración celular cada vez como si fueran células cada vez más jóvenes, y ese efecto duraba entre 3 a 5 años. Pero las personas en estudios moleculares del colágeno se veían más jóvenes entre 8 a 16 años. Y ahí están los documentos, ahí están los artículos. Entonces es por eso que cuando tú utilizas láseres bien aplicados, te ves más joven. Cambia tu pigmentación, cambia tu color, cambia la textura de la piel. Este láser en particular te ayuda a varias cosas. Te ayuda a eliminar grasa localizada, te ayuda a tensar y tonificar la piel, te ayuda a engrosarla porque se está regenerando. Obviamente te ayuda a hacer liftings, te ayuda a eliminar procesos fibróticos de procedimientos anteriores. Y obviamente lo ideal es que sea en un solo procedimiento. Eso es de los casos que más te llegan, ¿no? De hecho, sí, porque ahorita hay muchísimas pacientes, yo creo que es como un 80% de las pacientes que están acudiendo a la clínica que vienen a tratarse de cirugías plásticas, de todo el proceso fibrótico, de defectos de contorno, que queda el efecto como de empedrado Por la cicatrización que tuvieron. por la fibrosis. Sí. Y bueno, esta estimulación del celular hace que la apoptosis cambie o para que acelere poquito. se acelere. Entonces las células se están renovando con una rapidez mayor, ¿verdad? Pues digamos que el componente celular que eventualmente se va a ir, se va un poquito más rápido y tiene células nuevas también un poquito más rápido. Ok, ¿y con efectos adversos del láser no hay registrados? Los únicos efectos adversos que puede tener el láser es de que lo estén haciendo personas que no lo saben usar y estén lastimando y quemando a las pacientes. ¿Y qué pasa? O sea, Las queman. pero otras capas de la piel que no debían. ¿O qué? Puede ser que haya algo que se llama efecto de colimación térmica. Ese efecto al menos sucede con todos los láseres, que dejes mucho tiempo el láser en un solo lugar. Y es como el efecto de cuando agarras un cigarro y lo dejas en un solo lugar, Sí, pues aquí. te va a quemar. Híjole, y eso le duele muchísimo al paciente, ¿no? Muchísimo. ¿Y hay manera de recuperarse de eso? Sí, claro, lo tratas como una quemadura de segundo o tercer grado. Pero si está por debajo de la piel, igual. Pues es que ya depende según el caso, cómo se haya presentado la complicación, pues es como lo tratas, ¿no? Por eso es bien importante que también lo escuchen ahorita los que nos están viendo o escuchando. Si van a ir con alguien que tenga láseres, asegúrense de que tenga conocimiento, bueno, no conocimientos, algo, un papel que diga que es especialista en láser. Porque ahorita todo el mundo se acredita cosas que no tiene. Pídanle, siéntanse en la obligación y exigencia de pedirle al profesional de la salud, oiga, usted dice que pone láser, enséñeme su papel. ¿Qué tipo de láser también? Sí. ¿Cómo me lo va a aplicar? Todo. Les pongo un ejemplo. Para que yo pueda tener el láser que yo tengo aquí, que soy el único en Chihuahua que lo tiene, yo tengo que tener mi cédula profesional de médico, mi cédula profesional de especialidad en medicina, estética, y mi certificación del American Board of Laser of Surgeons, que es la subespecialidad en láser, pero del Consejo Americano de Cirujanos en Láser. Por eso, ahorita actualmente en México, nada más somos 3 instructores en láser, específicamente de láser Endolife, de diodo, que esta tecnología es alemana. Este no es Endolife, este es Endolife. Endolife es la marca italiana, que es otra marca que es muy distinta. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Nosotros manejamos 2 longitudes de onda diferentes en un solo equipo, por eso se llama híbrido. Entonces yo no tengo que tener 3 equipos diferentes y utilizarlos primero uno y luego otro y luego otro. Eso me va a generar una condensación térmica o colimación térmica y le voy a meter mucha energía al paciente y me va a hacer a mí hacer 3 veces el mismo procedimiento.
Con mi equipo de Dermogel tenemos un solo equipo. Yo puedo meter las dos longitudes de onda al mismo tiempo, puedo meter dos fotones a diferentes velocidades y puedo hacer muchos efectos diferentes en una sola sesión. Simultáneamente. Sí, es correcto, porque es tecnología alemana. Entonces, eso también es en lo que pues, estamos teniendo la fortuna de ser instructores a nivel nacional. Pues tenemos a un profesional bien preparado aquí, entonces te agradecemos Terco más que otra cosa. porque Muchas te- gracias sí. por compartir la información y está muy interesante ver de qué manera se bioestimula la piel con el láser. La verdad, yo sí tenía la duda porque veía de que la luz y yo pues como... Yo tengo otra, o sea, sí, perdonota. Yo tengo otra pregunta ya por último. ¿Cuáles son los casos más impactantes que has tenido hasta hoy ¿De qué? de acerca del láser? O sea, por ejemplo, a las personas que nos están viendo, ¿cuáles han sido los cambios más impactantes? O, por ejemplo, alguno de los casos que se está repitiendo muchísimo, así como el de la fibrosis, que pudieras platicarnos para todas esas personas que nos están viendo, que están buscando alguna opción que no sea cirugía estética. Híjole, pues mira, más que nada, creo que una de las cuestiones que más estoy viendo son dos. Que la gente sigue pensando que la panacea es la cirugía, cuando realmente ya hay muchas otras eh, opciones en el mercado como esta, donde ya la cirugía no es la única opción. Si no te quieres operar, si no quieres pasar por quirófano, si no quieres pasar por una anestesia general y quieres tener un periodo de recuperación muchísimo más rápido, sin cicatrices, sin incisiones y sin sangrado, el láser es tu opción. Puedes tener resultados muy amigables, muy nobles. El tiempo de recuperación, si le podemos llamar así, es aproximadamente una semana. Aquí la ventaja que tenemos es que no hay fibrosis, ¿sí? Aquí el láser no te va a producir una cicatriz porque no estás arrancando el tejido graso o el tejido lipídico como se hace en una lipoescultura. Quizá a lo mejor aquí me voy a aventar bastantes haters en lo que voy a decir, pero una lipoescultura nunca va a retraer la dermis. La lesiona y la lacera y se produce colágeno y es donde vienen los defectos de contorno, que hace que se pegue la dermis. Híjole, y se ve horrible, así Sí, como sí, se ven un efecto del pegado. tirado, ajá. Pues se ven bolas, se ven grumos, se ven líneas, se ven bridas y luego se tienen que soltar y eso duele. Y luego, bueno, por ejemplo, tú que me hiciste láser, yo ahorita me veo y la verdad es, mi abdomen se ve es muy todo, natural. ajá, se ve muy natural. Se suelta. Sí, ajá, no se ve así como que pegado y, por ejemplo, yo de ladito tenía, o sea, yo siempre he tenido como que cuadro aquí, pero siempre la pancita. Y ahorita es de que me veo así, pero no se ve de que, o sea, como estirado, pegado, o sea, al contrario, se ve Sí, muy lo que pasa es que el natural. láser hace un efecto como de pistola de calor y hace que la piel se retraiga. Entonces, y la otra cuestión es, también aquí me voy a echar mucho hater, es el famoso Morpheus, que es una radiofrecuencia mediada por agujas. No hay Ahorita nada, está mucho de moda. anda mucho de moda, pero por la ignorancia. Hay también muchísimos artículos que están en internet de que es uno de los elementos que más genera envejecimiento prematuro, que más duele, Sí, he visto que les genera como unas cicatrices. mancha muchísimo, mancha mucho, pero aparte desmineraliza el hueso. Entonces, y aparte se tiene que hacer bajo sedación porque duele muchísimo. Y también se tienen que hacer varias sesiones para que llegues a un resultado más o menos como la tercera o cuarta sesión, que te va a durar, si bien te va, más o menos un año y medio. Entonces, Todo el dolor y luego de que sí, te deja las costras. sí, pues Ay, estamos no. hablando de una aguja que se entierra a través de la dermis y luego se le pasa radiofrecuencia. A mí en lo personal, ahora que me he metido de lleno a toda esta cuestión de la aparatología y de cuestiones de energía, la radiofrecuencia a lo mejor era bueno antes, pero ahorita ya hay muchísimos estudios de que es una de las tecnologías que más hace daño al cuerpo. Si quieren una tecnología que sea no invasiva, yo lo que les recomiendo ampliamente, y tú ya lo has vivido, es una tecnología que se llama HiPro, que es un ultrasonido focalizado, pero de tercera generación. No duele, no tiene agujas, nada más necesita gel para que pase.
Es una opción para las que no quieren ni siquiera láser, que no quieren agujas, que no quieren nada. Aparte es un efecto supernatural, bien. Pues yo me lo hice ayer, por ejemplo. No traigo ni moretones ni nada. Te lo puedes hacer cada 2 meses. Y también bioestimula colágeno, te retrae. A diferencia del láser, este te lo tienes que hacer más seguido. Pero también es un bioestimulador. Va tan directamente. Sí, sí va directamente. Incluso llega más profundo que el láser. Llega hasta el músculo. Pero sí, yo lo que les sugiero es cuídense mucho del Morpheus y cuídense mucho del Sculptra. No es lo que les ofrecen. Realmente no me hagan caso a mí. Búsquenlo en internet. Pero del Morpheus sí cuídense mucho porque la desmineralización que les produce y el envejecimiento prematuro que les va a generar, eso sí no se los va a regresar nada. Ay, no, pero lo importante es tener como toda la integración de alimentación buena, de dormir bien, sobre todo para tener este anti-envejecimiento que siempre estamos buscando, para no vernos más, pues, más cansados, pues más arrugados, vaya la redundancia. Pero siento que todo es integral, o sea, no nada más es vernos, o sea, decirnos hacer, porque pues muy padre, ya me hice, pero no me cuido en mi casa y claro que todo eso se revierte. ¿Y qué pasa? Ay, es que todo lo que me hizo el doctor no me sirvió de nada. Cuando todo es una integración desde casa para poder hacer esta transformación de una forma, pues vaya otra vez, vuelvo a decir, integración, pero así ya tienes, ya se me fue la idea que iba a decir, pero Bueno, mira, continuando con lo que estás comentando, que no acabamos de platicar ahorita, que lo que te decía de la toxina botulínica. ok, ok. Si nosotros ponemos la toxina botulínica en puntos específicos de la cara, no te va a permitir activar los músculos de la tristeza o del enojo. Entonces ahí tienes el feedback en tu cerebro de que no es que no te puedas enojar, pero no puedes mantener más tiempo el enojo o la tristeza y te empiezas a sentir bien, que es lo que manejamos mucho en psicología de las famosas posturas de poder, Ay, sí es cierto. ¿sí? Que es lo que dicen fake it till you make it. Till you make it. Entonces es como también cuando te dicen ponte un lápiz en la boca porque vas a estimular los músculos de la sonrisa y te vas a empezar a sentir bien. Bueno, hay estudios que complementan lo que estabas comentando, que dicen que cuando tú aplicas la toxina botulínica en ciertos grupos musculares faciales, eso conlleva a que te empieces a sentir mejor. Sí, de hecho, Entonces, el verte estoy bien te viendo. ayuda a sentirte mejor. Y, y bueno, ay, no, es que se me están yendo las ideas, la verdad. Ada, ¿tienes algo que tienes algo pues, que comentar? te agradecemos mucho por la oportunidad de conocer toda esta información. Fue un placer para nosotras haberte tenido aquí con nosotros. Pero antes de terminar la dinámica, ¿qué aprendimos y algún mensaje que tú quieras darle a nuestra audiencia o a nuestra comunidad, ajá, para que tengan conciencia de que la medicina estética no nada más es banal, sino también es integral? Bueno, el mensaje es, el cuidado siempre empieza por uno mismo. Si ya tomaste la decisión de verte mejor, hay que tomar en cuenta que es un camino, es un proceso, es desde adentro hacia afuera. No es nada más verte en el espejo y gustarte, sino también es qué comes, de quién te rodeas, qué música escuchas, a qué lugares vas, Moverte. moverte, ir al gimnasio, hacer algo que te guste. Entonces, por eso es integración, es una transformación total. Entonces, la parte de la medicina estética es una parte muy pequeñita de todo un universo. Entonces, a mí me gustaría que dejaran de ver la medicina estética, o al menos si van, si van conmigo a la clínica, que dejen de verlo como algo de vanidad. Esto no es vanidad. El autocuidado es tan importante como hacer una dieta, como ir al gimnasio, como el seguir tu camino académico. O sea, la salud mental y física siempre va a ser importante. Sí, totalmente. No, gracias a ti. Y pues mi mensaje es en sí que vayan con un profesional que esté bien capacitado, porque en muchas ocasiones quedamos de una forma que no es favorable para nosotros. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a sentir mal. Por ejemplo, tuve un caso que se hizo una cirugía
y pues la pobre quedó mal, 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 mal. Y ahorita quiere revertir pues ese efecto, pero ya es muy difícil. Entonces, de alguna manera, buscar un profesional que sí esté certificado, que sí esté bien estudiado, que tenga todas la especialidad por ejemplo, en el caso de Ernesto, la especialidad de medicina estética, para que te puedas hacer todos estos procedimientos de una forma consciente y de una forma bueno, yo siempre he dicho, Segura. sí, sobre todo segura, porque pues yo trabajo desde la imagen consciente. Entonces, yo así como tú dices, desde de cómo nos vemos bien, cómo nos sentimos bien. Y por ejemplo, yo la verdad me he hecho cosas contigo y que han sido bastantes, la verdad, y si se quieren se las digo, pero realmente, o sea, pues ha sido la nariz, los labios, me he hecho el Hypro en las piernas, en el abdomen, o sea, pero todo de una forma natural, pero yo lo hice consciente desde esta parte de trabajar, primero verme en el espejo y decir, ok, a ver, esto está aquí y no pasa nada que esté aquí. ¿Qué puedo hacer al respecto que me pueda hacer sentir mejor? Entonces, por eso decidí este tipo de efectos, este tipo de procedimientos, porque era algo con lo que yo no me sentía cómoda y que ya había trabajado. O sea, yo ya había hecho mucho ejercicio y tengo una buena alimentación, intento dormir bien, pero claramente eso por mi TDAH a veces no se me da muy bien, pero intento tener toda esta vida balanceada, entonces claramente que ahí es, ok, pues ya hice todo lo posible, pues voy a darme una ayudadita más. Entonces también está bien, no pasa nada si el día de mañana te quieres hacer algo, pero siempre desde la conciencia y aparte desde donde tú te sientas bien, no que venga de allá afuera, porque muchas veces nos, ha- Hacer a los demás. ajá, nos hacemos estos procedimientos por querer complacer al esposo, a las amigas, para verte bien, para ser mejor que tal. Y eso no se trata de hacerlo de esa manera, sino hacerlo por ti, no por el que dirán y no tampoco porque viene del exterior. Entonces, para mí ese es mi mensaje, que siempre que se hagan este tipo de procedimientos venga de un profesional y sobre todo que sea de una manera integral y que si ya no hay nada que hacer con todo lo que tú tienes de balance, pues ya elegir este tipo de procedimientos. Yo por último, pues, primero que nada agradecerte de nuevo por estar aquí la información. Aprendí mucho sobre los bioestimuladores de láser. La verdad, yo desconocía totalmente esta tecnología y se me hace muy interesante. Y pues invitándolo siempre a buscar información, ahí está todo, como nos comentabas en internet, generarse su propio criterio y siempre investigar por su cuenta y estar 100% seguro con quién te acercas y que sea totalmente un profesional. De TikTok, por Sí, favor. ya sé, No ya usen sé. la desinformación, no es una buena fuente de información, busquen artículos científicos avalados, por ejemplo en Science Direct. Incluso hasta en Google Academic, busquen información fidedigna y ustedes creen ese su propio criterio y vayan con los especialistas expertos en el tema. Y también, pues, antes de cualquier procedimiento, si lo quieren hacer, investíguenlo y aparte ustedes estén bien por dentro y vean si realmente es lo que quieren y una vez finalizado van a estar totalmente satisfechos. Y pues muchas gracias de nuevo por habernos escuchado. Esperemos que les haya interesado mucho este tema. Y bueno, a mí me pueden encontrar como Adalgin Art o Aura Casa Creativa y en Transforma Podcast al podcast. A mí me pueden encontrar como marielapaniagua.imagen. Y en mi caso, pues aquí está en Humorfia, de Ernesto Estrada, en Instagram sobre todo. Muy bien, te agradecemos mucho por haber venido, por haber compartido este espacio, todo este conocimiento y sobre todo experiencia que tienes a lo largo de un gran recorrido. Te admiro mucho. Creo que por eso también estás aquí y eres parte de nuestros patrocinadores oficiales. Entonces te agradecemos mucho la estancia en este nuevo capítulo. Y les agradecemos mucho a todos ustedes por estarnos escuchando, por estar sintonando también con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye.